Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de el doctor Eduardo Sanz Lobatón. Yayo está con nosotros en Síntesis. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad es que siempre me divierto mucho cuando vengo aquí, aunque tenía mucho que no me invitaban, pero Michelle, estamos a tus órdenes. Teníamos unos mesecitos ya. Así es. Vamos a ver. Bien. Yayo, vamos a iniciar con todo esto que tiene que ver con el trabajo de la Dirección General de Aduanas. Y quiero hablar un poquito porque como se inicia otro periodo y ya está claro de que hacia dónde vamos y vamos a discutir todo esto, pero yo quiero saber hoy de esta gestión. Nosotros en nuestro programa anterior hablamos de las 24 horas, hablamos de los centros logísticos, pero hoy yo creo que hay que destacar dos cosas. La ley de aduanas, ¿cómo podría significar, qué cambios podría tener? Que yo creo que ese es uno de los mayores logros de su gestión. Y de cómo van esos cambios ya, cuáles fueron los grandes metas logradas en esta primera gestión. Mira, Michelle, la República Dominicana, al ser una isla, una media isla, tiene evidentemente una vocación comercial, una vocación de relación importante con todo lo que nos rodea. La visión del presidente Abinader, la visión nuestra en estos años ha sido convertir a la República Dominicana en un puente comercial entre el continente americano, Europa, y entre el norte de América, el sur de América e inclusive con el oriente del mundo. Porque con los cambios de la dinámica de los suministros que recibe el primer mundo, dado que la pandemia cambió los esquemas de suministros y luego las diferencias geopolíticas entre China y los Estados Unidos, entre China y Europa, ha generado que los grandes centros de consumo del mundo, le hace lo que llamamos popularmente Occidente, se quieran tener abastecimiento, tener cadenas de suministros en lugares, primero que estén cerca de ellos geográficamente, por eso se llama nearshoring, o cercanía de costas en español, o tener friendly shoring, que es costas amistosas, donde haya una identidad ideológica, una identidad social, una identidad cultural. Entonces, eso ha encontrado a la República Dominicana de una manera que nosotros hemos querido hacer de la logística un nuevo eje estratégico de nuestro país, un nuevo eje económico. Con la nueva Ley General de Aduanas, como tú dices, hemos introducido una serie de conceptos que modernizan nuestro comercio. Eso ha repercutido en un crecimiento exponencial de las zonas francas, eso ha repercutido en un crecimiento exponencial de nuestras exportaciones, cuando por primera vez, Michelle, estamos exportando de manera consuetudinaria, o sea, constante, más de $1.000 millones al mes. Eso ha repercutido también en una nueva legislación de centros logísticos. Los centros logísticos son los lugares donde, si tú, por ejemplo, quieres exportar flores que cultivas en Colombia para que sean vendidas en París, en San Valentín, eso requiere un empaque, eso requiere un marcado, eso requiere una petrificación, eso requiere una serie de procesos que se hacen en un centro logístico, no necesariamente donde se cultiva. De la misma manera, hay muchos fabricantes de autos que quieren vender sus piezas, sus neumáticos, sus sistemas eléctricos en toda América Latina, de autos que se fabrican en Japón, que se fabrican en Corea, que se fabrican... Pero las piezas son en muchos países diferentes. Pero los países... Entonces, eso también se ha logrado en República Dominicana, generar esos centros logísticos. Y es porque cuando la gente nos mira desde fuera y dice, bueno, tienen una legislación aduanera del 2021, tienen una de centros logísticos del 2023, y además tienen tecnología homogenizada con los primeros mercados del mundo. Tenemos rayos X en nuestros puertos, que antes no los teníamos. Hace 4 años solo el 40% de la mercancía que entraba y salía del país era vista por rayos X, hoy es más del 96%. O sea, eso en sí mismo ya es una revolución en el tema aduanero, pero al mismo tiempo tenemos un motor de riesgo que hace que nosotros podamos perfilar la carga de una manera muy efectiva. Hemos disminuido el tiempo de despacho, antes eran 9 días y medio, hoy son 2 días y pico, con más de 70.000 furgones despachados en el programa 24 horas. Entonces, la transformación que hemos hecho en aduana nos pone
como un verdadero receptor de inversiones extranjeras y nos ha hecho transformar. Entonces aquí yo lo digo, inclusive se lo he dicho a mucha gente joven con la que interactúo, si yo volviera a estudiar, yo estudiara logística. Yo inclusive creo que la logística es hoy en día lo que fue el turismo a principios de los 80 o lo que son las remesas. O sea, yo creo que el próximo gran renglón económico en este país va a tener que ver con la traducción y la ayuda del comercio mundial pasar por aquí. Porque hay un fenómeno tecnológico que muchas veces hasta que no llegamos, no tuvimos esta estrategia clara, no lo habíamos entendido. Hace 100 años toda la carga era marítima, Michelle. Hoy el 60% de la carga del mundo se mueve en la barriga de los aviones, porque el que compra algo por internet no va a esperarlo 3 semanas, no va a esperarlo 3 meses. Entonces eso genera una dinámica donde nosotros, que ya somos una potencia turística, que tenemos vuelos comerciales y conexiones con todo el mundo, podemos usar esa infraestructura de aeropuertos, de puertos, de carreteras, y esa infraestructura hotelera, ese know-how, para incorporarlo a una verdadera promoción comercial del país. Y yo estoy convencido que así como ha pasado, por ejemplo, en Singapur, como ha pasado en Dubái, como ha pasado en Corea del Sur, que en su momento fueron hubs logísticos que generaron y ayudaron al comercio de sus regiones, generando una gran producción de riqueza para el país, porque hay un traspaso de conocimiento. Hace 20 años, cuando tú hablabas de zona franca aquí, eran zonas francas que hacían tenis, que hacían pantalones, que hacían... Hoy nosotros tenemos zona franca de robótica. Yo estuve en San Cristóbal este domingo pasado, y yo fui ahí donde un joven llamado Anderson, que la verdad es que me llenó de entusiasmo. O sea, él tiene una pequeña zona franca de... Él perfila y construye maquinarias para de ahí vendérsela a otras zonas francas que necesitan maquinarias para exportar. Entonces ya nosotros vamos a hacer maquinaria para zona franca. Maquinaria para zona franca. O sea, él ya es un productor de maquinaria para zona franca. Sinceramente, Michelle, nosotros estamos realmente en la vera de convertirnos no solo en un hub logístico de calidad mundial, sino en un hub tecnológico. Y eso va a repercutir hacia la sociedad dominicana. Por eso es que yo veo que unos inversionistas que vinieron al país estaban hablando que decíamos, ustedes quieren un almacén fiscal y no, o un parque de zona franca, y dijeron, no, nosotros queremos la nueva ley, nosotros queremos que sea logístico, porque una cosa te daba el que tú no pagabas los impuestos hasta que tú no lo nacionalizabas, y otro te hacía que tú lo podías procesar, y esto conlleva más, es como un todo. ¿De eso que usted se refiere? Que la ley adecúa todo esto. Sí, como usted bien dice, ahora los almacenes fiscales se pueden convertir en centros logísticos, en centros de distribución, y eso puede ayudarnos a que por la República Dominicana no solo pase la mercancía o la carga que siempre ha pasado, que es la que se consume en República Dominicana y la que se consume en Haití. Nosotros ahora podemos lograr que la carga que se produce, que se consume en Salvador, que se consume en Honduras, que se consume en Costa Rica, que se consume en Laredo, Texas, que se consume en Minnesota, que se consume en Grecia, de algún modo sea administrada por la República Dominicana. Y nosotros estamos convencidos de que la logística puede convertir este país en una economía puntera, en una economía de ejemplo. Y creo que hemos dado pasos muy firmes en estos 4 años en ese sentido. Y que en los próximos 4, con la venia de Dios, yo creo que vamos a seguir dando pasos muy determinantes en eso, porque es la tecnología abrazada de una legislación moderna, abrazada de una gestión integral dirigida a promover el comercio. Y yo creo que eso lo vamos logrando, Michelle. Bien, cuando usted se siente y dice, voy a entrevistar a Yayo, déjame ver, entonces tú dices, pero ven acá, los sectores internacionales, el comercio, la zona franca, todo el mundo reconoce lo que se está haciendo a nivel de políticas y de estructura. Veo algunos hasta reconocimientos en América Latina con respecto a la gestión aduanal que se realiza. Y por otro lado tú dices, pero ven acá, cuando tú pones leyes, tú cobras más, tú recaudas más, pero ni los chinos tan bravos, ni los otros tan bravos, ni los de aquí tan... O sea, todo el mundo, ¿cómo se hace un trabajo eficiente con todos estos cambios
y cómo usted se siente de cómo está pensando la gente, porque si vamos a un proceso ahora de continuidad donde siempre hay un desgaste de todo eso, pero yo creo que la gente ha reconocido todo esto, inclusive internacionalmente. Michelle, es así. Aquí no hay un metro cuadrado de zona franca disponible y los puertos están llenos. Mira, Michelle, es así. Nosotros, la República Dominicana se ha sembrado en el comercio mundial como un lugar coherente, como un lugar que responde, como un lugar con marco legal, con coherencia de trabajo. O sea, aquí se puede invertir. Y definitivamente regular el comercio, que es al final lo que hace las aduanas del mundo, es controversial. A mí no me ha presentado el primero que le guste pagar impuestos todavía, y la regulación, las fiscalizaciones, las diferencias normales que se dan entre sectores que compiten. Sin embargo, yo creo que una cultura de transparencia que al final le dé a todo el mundo lo que le toca conforme a la ley, que también hayamos instaurado un criterio de servicio al contribuyente. O sea, la Dirección General de Aduanas no ve al contribuyente como su contrincante, lo ve como su colaborador y como un colaborador del contribuyente al mismo tiempo. Porque al final, facilitar el comercio, que es una de las funciones que la ley de aduanas nos pone sobre nuestros hombros, no se trata de castigar el comercio, se trata de ayudar al comercio. Y yo creo que esa filosofía se va traduciendo, y cuando tú ves que una gente tiene que elegir para poner un centro logístico, poner una fábrica o poner un centro para exportar productos en cualquiera de los países de la región, y tú mires el clima jurídico, el clima social, el clima de paz y estas legislaciones, pues evidentemente tú eliges la República Dominicana. Y por eso tenemos empresas. La empresa más grande de comestibles de los Estados Unidos tiene su sede en Caucedo. Y así te pudiera mencionar 25, 30 ejemplos. O sea, nosotros somos los principales exportadores del mundo de tabaco, de cacao, de una serie de productos que también usan esta infraestructura logística para todo eso. Todas las líneas navieras del mundo quieren hacer negocios con nosotros. Los aeropuertos que tenemos aquí, o sea, la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que la que tiene Brasil. O sea, ese solo dato te llama poderosamente la atención. Eso no es un dato, eso es un dato a través de un estudio que hicimos junto con la Cámara Americana de Comercio. Estamos hablando a nivel de carga, ¿verdad? A nivel de vuelos directos. Hay más vuelos directos entre Santo Domingo y las principales capitales de Europa que las principales ciudades de Brasil y Europa, por distancia, por cultura, por lo que quieras. Esos países tan grandes a veces se miran hacia adentro. Nosotros somos un país pequeño que miramos hacia afuera. Pero definitivamente, si tú quieres exportar productos brasileños a Europa, es bueno que tú tengas un centro de distribución en República Dominicana. Entonces, todo esto es parte de una estrategia muy bien diseñada que viene del equipo económico del gobierno, que es lo que ha levantado las recaudaciones en todos los sentidos. O sea, nosotros tuvimos en el 2021 un superávit de casi un 20% de la meta presupuestaria. En el 2022 tuvimos cerca de un 11%. Ahora en el 2024 estamos superando. Yo veía los números de septiembre en estos días y quedamos casi un 15% por encima porcentualmente de la recaudación de septiembre del año pasado. O sea que esto se está viendo en los números, se está viendo en la pujanza de la economía dominicana. Bien, materias pendientes. ¿Qué cosa a usted le falta por completar en este periodo y qué le gustaría que todavía se puede hacer para mantener una administración con los niveles de eficiencia y de transparencia que tenemos hoy ¿por qué no? Y de recaudación y velocidad? Mira, Michelle, la actividad de bien gobernar nunca está completa. Nunca está completa. Cuando uno está dirigiendo entidades gubernamentales, siempre hay oportunidades de mejora. Yo me siento en este momento profundamente satisfecho de lo que las mujeres y hombres en la Dirección General de Aduanas han logrado estos 4 años, porque son ellos que lo han logrado. Sin embargo, yo creo que hay cosas que hay que seguirlas trabajando. Por ejemplo, la renovación tecnológica de la Dirección General de Aduanas, que ya tiene más de 150 nuevos elementos
tenemos aplicaciones, apps de WhatsApp, tenemos apps de diferentes cosas que si tú eres un importador puedes tener acceso a la permisología, puedes tener acceso al código arancelario. O sea, de la misma manera ya hablé del motor de riesgo, ya hablé de los rayos X, hemos instalado body scan. Por primera vez los aforadores de la Dirección General de Aduana van a tener una cámara para nosotros poder monitorear las verificaciones. Todo ese proceso está funcionando. Ahora, tenemos que seguir modernizando todos los sistemas operativos de aduana. Estamos en medio de una licitación internacional que es muy compleja, que hemos invitado muchos grupos importantes de la sociedad dominicana, asociaciones empresariales, asociaciones gremiales, para que nos ayuden como un comité de veeduría en esta licitación que es muy importante. Yo creo que eso hay que culminarlo con bien. Del mismo modo, la asociación que tenemos con nuestros principales socios comerciales para los temas de seguridad nacional, para los temas de lucha contra el crimen organizado, lucha contra la devaluación, contra el contrabando, contra la falsificación. Son siempre retos importantes en todas las aduanas del mundo. O sea, yo recuerdo visitando CBP, que son las aduanas de Estados Unidos, que tuve una visita en Washington hace un año y algo, donde compartíamos los retos. O sea, esas son cosas que siempre hay que trabajarlas, hay que mejorar. Yo soy un abanderado constante de que hay que mejorar las condiciones de la gente que trabaja, de los agentes de aduanas que trabajan en los aeropuertos, en los puertos, puesto que evidentemente el que trabaja regulando el comercio, el que trabaja verificando mercancías, siempre tiene que tener niveles de seguridad en todos los sentidos, seguridad física, seguridad económica, seguridad emocional. Entonces yo creo que este tiempo que viene ahora, con todos los cambios que nuestro sistema está teniendo, con todas las reformas que el presidente Abinader está encabezando, van a requerir de nosotros que sigamos ocupándonos de nuestro capital humano, que siempre es lo más importante, y al mismo tiempo que nos ocupemos de estas reformas tecnológicas en todo el sentido de la palabra. Bien, el presidente Abinader ha marcado una ruta de construcción de obras que quiere para este nuevo periodo, una obra de gobierno física, yo le digo, gestionar lo que es la parte normal, el Estado sigue funcionando, el gobierno sigue funcionando, todas las actividades, pero ha marcado una serie de reformas que inició con lo que yo le digo la señal, que es la reforma constitucional. Una reforma que plantea básicamente una independencia al Ministerio Público, que la gente siempre, desde el gobierno anterior, viene con ese deseo de que haya esa independencia, y el decirle a la gente, mira, yo no vuelvo. Todo esto es para tirar una reforma fiscal, y esa reforma fiscal tiene que dar un símbolo al gobierno. El gobierno también dice, no solo no voy, sino ahora voy a hacer una reorganización del Estado, voy a economizar un poco, me voy a economizar 25,000 millones de pesos y voy a unificar algunos ministerios, entre lo que ya está bastante clara que no está DGI y Impuestos y la Dirección General de Aduanas y todo esto. Bien, pero la aduana es, yo digo, el segundo principal recaudador que tiene el República Dominicana. Dentro de este proceso de reformas, y que hablamos de que en los próximos días el gobierno tendrá que presentar cuáles son esas reformas, hay mucho que tiene que ver con aduana. Y me perdona la introducción, pero nosotros somos defensores del comercio nacional, somos defensores de la producción nacional, y lo hemos hecho siempre. Tenemos 20 años diciendo que aquí no hay que ponerle impuesto al Internet, porque todo es una competencia desleal. Yo no es verdad que tengo que ir a Agora Mall a comprar con un 18, con luz, con empleado, con todo, cuando alguien puede pedir algo por Internet, yo no, entonces no voy a tener empleado, y eso no me va a crear la máquina, no va a haber quien compre. Entonces para mí esos impuestos no había que crearlos, sino cobrarlos. Dentro de todo este proceso de reforma, háblenos de su posición, que yo creo que es vital en este proceso. ¿Cómo usted ve el planteamiento del gobierno y sobre todo la necesidad de recaudación? ¿Qué impacto pudiera tener, hasta donde usted tiene, la parte que usted dirige, que es la parte de, todo entra por la aduana, usted sabe lo que hace todo el mundo? Mira, Michelle, definitivamente,
lo que Luis ha estado haciendo en este país, y yo digo esto sin ribetes de dramatismo ni con ánimo de lisonja, yo no tengo esa cultura en mí, pero lo que Luis ha hecho es verdaderamente una gestión histórica, porque tiene una coherencia que hoy quizás es difícil verla. Yo estoy convencido que en 15, 20, 30 años, si todo sale como nosotros lo vislumbramos, Luis Abinader pasará a la historia como el presidente reformador que hizo que la República Dominicana diera un salto exponencial de una economía media a una economía plena, de una sociedad con altos niveles de corrupción a una sociedad con altos niveles de integridad, de una sociedad todavía enclavada en el siglo XX a una sociedad que finalmente dio el paso al siglo XXI. Y por ejemplo, yo te voy a dar algunas muestras. El hecho de decidir superar todos los obstáculos burocráticos de negocios para desarrollar Pedernales es una visión de Estado. Yo recuerdo haber estado en una reunión con algunos consultores políticos que ya comenzábamos a hablar de la segunda candidatura de Luis, que decían, pero ¿en qué tanto tiempo y dinero vamos a invertir en Pedernales si en Pedernales hay 20,000 votos? Eso, hay más votos en 2 cuadras de Gualey que en Pedernales. O en Verón. Y me dijo, y ahí dijo Luis Abinader delante de mí, es que nosotros tenemos que desarrollar un país para los próximos 100 años. Y nosotros necesitamos que la región sur del país tenga un pulmón económico. Entonces, es una muestra de la visión. ¿Qué pasa después de que ganamos las elecciones con un 60% de los votos? Con una mayoría que después de la muerte de Trujillo, la República Dominicana no había visto, en niveles de alcalde, en niveles de congresista. ¿Qué es lo primero que este hombre hace? Dice, yo voy a reformar la Constitución para que no se pueda reformar la Constitución para yo reelegirme, ni para que otro pueda reelegirse. Sí, pero meter una reforma fiscal al principio de un gobierno y no al final. Pero ahí, él se está poniendo un... Pero ahí no he llegado, ahí no he llegado todavía. La primera reforma constitucional, esto no es para beneficiarme a mí, inclusive poniendo en riesgo, en alguna medida, el principal activo político que tiene la coalición que gobierna, que es Luis Abinader. Dice, yo no voy. Y al mismo tiempo de decir que no va y poner un candado para que ninguno de nosotros, que somos de su equipo, quisiéramos ponernos de creativo, él ahora viene con una reforma del Estado que mira Michelle, tu funcionado ministerio se oye muy bien en el drawing board o en la pizarra, pero tú fusionar 10, 15, 20 instituciones implica enfrentar una presión política que el que no ha sido miembro de un partido político no le entiende. Tú decir que tú vas a coger el Ministerio de Educación Superior y lo vas a fusionar con el Ministerio de Educación, eso es una tarea política titánica en todos los sentidos de la palabra, porque tú estás enfrentando intereses creados de sindicatos, de grandes empresas como son algunas de las universidades, y tú estás también planteando un tema que genera muchísimo temor entre los sectores educativos del país y con razón. Pero al mismo tiempo, tú estás hablando de evaluar una serie de exoneraciones que tienen los principales sectores económicos del país. Yo me voy a detener aquí. Tú comenzar a evaluar los resultados de las exoneraciones en el sector del turismo, los resultados de las exoneraciones en el sector industrial, los resultados de las exoneraciones en sectores innovadores como son el teatro, el cine. Tú comenzar a evaluar eso es comenzar a pellizcar sectores fundamentalmente poderosos de la sociedad dominicana. Y lo que Luis ha querido hacer es decir, mira, esto no es un tema para yo beneficiar políticamente a nadie. Esto es un tema de que este país necesita recursos económicos, porque ¿cómo vamos a controlar la migración haitiana si un agente de migración que está en la frontera gana 25 o 30 mil pesos? Y él no debió hacer esa reforma final de gobierno. Pero espérate, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar la salud de la sociedad dominicana cuando tú tienes hospitales que tienen verdaderas carencias a nivel de equipo tecnológico en medicina? ¿Cómo nosotros
vamos a seguir desarrollando un hub logístico de calidad mundial? ¿Cómo vamos a seguir desarrollando nuestra infraestructura turística si nosotros no tenemos dinero para mantenimiento de nuestras carreteras, para nuevas avenidas? En este país, si nosotros no invertimos en infraestructura vial, llegará un momento que tú y yo no podremos salir de nuestras casas, porque ya la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, se ha convertido en que desde las 4:30 de la tarde a las 7 de la noche no hay quien transite, y para eso se necesitan teleféricos, se necesitan trenes, se necesitan metros, todo eso son miles de millones de pesos. Entonces, la sociedad dominicana tiene que buscar la manera de invertir en la sociedad dominicana. Y lo que ha hecho Luis, a diferencia de otros, porque aquí había habido una reforma fiscal cada 10 años, cada 8 años, Danilo Medina hizo uno al principio de su gobierno, en el 13 o en el 14. ¿Y qué ha hecho Luis? No, yo no lo voy a hacer. Yo lo primero es que me voy a apretar los cinturones, reduciendo ministerios, reduciendo gastos, con un ministerio público independiente que no pueda hacer lo que yo diga, por si alguien se equivoca con el dinero del Estado, tenga que resolver su problema. Y además de eso, consultando, hablando con todos los sectores, para que entendamos lo siguiente: los países necesitan dinero para desarrollarse. El dinero sale de dos fuentes nada más. O se coge prestado o se aprieta el cinturón internamente. Luis es el primer gobierno después de la muerte de Trujillo que en vez de agrandar el Estado lo ha reducido. Entonces, esto no es simple, esto no es fácil, esto va a requerir un nivel de madurez de los medios de comunicación, de los sectores empresariales. Y esto es un reto que lo hemos pensado mucho, lo hemos desvelado mucho, porque yo debo decir que yo soy del equipo económico de Luis Abinader, que yo soy del equipo político de Luis Abinader y que voy a defender la gestión de Luis Abinader en todo momento. Como tú bien dices, quizá otro hubiera podido decir, yo voy a dejar que pasen estos 2 años y me meto en eso el tercer año. Pero es que la actitud de Luis Abinader... Y duró un año negociando la reforma. La actitud de Luis Abinader no es la irresponsabilidad. Decía una frase importante de Winston Churchill, que yo siempre la recuerdo en este momento. Si tú tienes que cruzar el infierno, crúzalo rápido, no lo cruces poquito a poco, crúzalo. Entonces, definitivamente estas no son cosas agradables, estas no son cosas simples. Pero si tú gobiernas abrazado a lo agradable y a lo simple, termina siendo un gobierno populista. Entonces, yo creo que Luis, y déjame decirte, esto lo digo con toda la sinceridad que puedo, habrá que hacer esto con mucha humildad, habrá que escuchar mucho, habrá que corregir cosas. Pero definitivamente la reforma para modernizar el Estado es algo que la sociedad dominicana le va a agradecer a Luis Abinader. Por lo que usted está diciendo, cuando habla de que, por ejemplo, en el caso de las exenciones, usted le llamó las exoneraciones, pero parece que va a ser generalizado, que tiene muchos aspectos de carácter general, por lo menos en la propuesta. Y cuando vemos ya la Dirección General de Aduanas, ese tema que yo le trataba en la pregunta, por ejemplo, aranceles, tendremos modificaciones, porque hay diferentes formas de recaudar más los impuestos. Siempre se dice el ITEBI, el que se, pero a nivel de aduanas, ¿podrían ser modificados los aranceles cuando vivimos en un mundo más económico, más todos los días más competitivo y más abierto? O en el mismo caso de sectores que usted ha venido impulsando, el de la zona franca, con la logística y todo eso, que tienen sus incentivos, decir ahora, esto no va, no nos podría sacar un poquito de circulación. No, porque, por ejemplo, si le quitamos el turismo con Fotur, o a la zona franca, la ley de, qué sé yo, qué fronterizo, a lo mejor dice, pero espérate, yo me voy para México, o me voy para ahí que sí me lo están dando. Mira, nada de eso se hará sin primero el debido consenso con el sector particular. Segundo, tampoco se va a tratar de disminuir la competitividad de la economía dominicana, muy por el contrario, se trata de apuntalarla. Y una manera de apuntalarla es, tú haces una comparación con las estructuras de incentivo que tiene el mundo entero. Es obvio que una economía que decida progresar tiene que incentivar las áreas más importantes de su economía. Y eso Luis Abinader y el equipo económico de Luis lo tienen muy claro. Lo que se tienen que corregir distorsiones, porque lo que era fundamental hace 25 años, hace 30 años, no necesariamente lo es hoy. Hay situaciones
que tú construyes en un momento dado para darle un impulso a un sector, el que sea, que 15, 20, 30 años después, ese sector tiene un nivel de consolidación, que ahora tú lo que estás invirtiendo en ese sector, porque lo estás incentivando y no estás incentivando otro sector, lo inteligente es trasladarlo hacia un lugar más deprimido y más difícil, porque hay una cosa que todos tenemos que entender. La República Dominicana, los últimos 40 años, tiene un crecimiento económico por encima de toda la región en la que nosotros vivimos, América Latina y el Caribe. Nosotros somos uno de los países que en los últimos 40 años mejor nos ha ido, en términos de crecimiento económico. Ahora, cuando tú vas a los índices de desarrollo humano, que es otra cosa, a los índices de desarrollo educativo, entonces tú te tienes que dar cuenta que el crecimiento económico no resuelve todos los problemas, porque todavía tú tienes un gran desorden a nivel de suministro eléctrico. Todavía tú tienes grandes niveles de pobreza y de desigualdad, que este gobierno ha superado. El gobierno de Luis Abinader ha levantado más gente de la pobreza en estos 4 años que los últimos 15 años previos. Ahora, es importante que nosotros entendamos que nuestro esquema económico, que ha dado resultados, requiere de apretar algunas tuercas para que podamos dar el brinco de economía mediana a economía desarrollada. Y yo creo que de eso es lo que se trata. Y Luis tiene ya varios años, junto con el ministro de Hacienda y un grupo de economistas. Yo lo que soy es abogado, no soy economista, pero estudiando todo esto he ido adquiriendo algún nivel empírico de conocimiento sobre estos temas económicos. Y yo le puedo decir que aquí no se está inventando, aquí se está aplicando modelos de éxito y modelos eficientes, habiendo hecho benchmarking en todas partes del mundo y habiendo visto los modelos que funcionan. Y tampoco es que vamos a prender un botón y todo va a cambiar, no, para nada. El presidente Abinader no cree en una política de shock. Esto va a ser consensuado, va a ser conversado, va a ser manoseado, va a ser administrado por todo un proceso que yo estoy convencido que los sectores más sensatos de la sociedad dominicana, así como lo apoyaron en casi un 60%, el pueblo lo apoyó en casi un 60%, también estoy convencido que discutiremos, nos jalaremos un poquito los moños, tendremos algunas cosas que todos tenemos que mejorar, pero al final vamos a cruzar hacia una etapa donde la economía dominicana va a estar mejor regulada. Bien, no me perdonarían si no hablamos de los famosos impuestos al Internet, de qué se prevé. Nosotros reiteramos, siempre hemos dicho que toda mercancía recibida o que se consume en este país debe de pagar su impuesto, porque el ITEVIS es un impuesto, por ejemplo, a la transferencia de bienes y servicios recibidos aquí. Y a mí me ha pasado, o sea, me gusta comprar por Internet, me encanta poder recibir por Internet, pero cuando tú tienes una tienda y tú dices, pero ven acá, esto es una competencia desleal, yo tengo que botar a un empleado o apagar la luz porque aquello le cuesta la mitad porque no paga impuestos. Se podría hablar de... Eso podría entrar en una reforma, porque también está la ley que tú no tienes que poner el impuesto a los 200. Una cosa es el arancel, otra cosa son los ITEVIS. ¿Hasta dónde nosotros podemos saber por dónde viene la cosa? Mire, yo sería imprudente si me adelanto a cosas que todavía están en la mesa de dibujo. Y como director general de aduanas, yo no estoy en la parte que confecciona políticas económicas. A mí me toca aplicar políticas económicas, no diseñarlas. Eso ya es el trabajo de otras instancias del gobierno. O sea que la respuesta es que no sé. Sin embargo, lo que sí creo es que todas estas reformas, la constitucional, la reducción del Estado, las adecuaciones que se hagan al sistema de ingresos del Estado, van a requerir de un profundo estudio, un profundo sosiego, y algunas cosas deberán cambiar. Yo no tengo exactamente cuáles ni cómo, pero definitivamente si tú ves lo que pasa en otras partes del mundo, si tú ves lo que pasa en otras sociedades, tú te darás cuenta que las realidades del comercio, tú no puedes regular el comercio del 2023 con reglas del comercio de 1985, porque en el 1985 había una serie de elementos que en el 2023 ya no existen.
Entonces yo creo que hacia allá es que vamos. Jamás hay que proteger la pujanza de la clase media, hay que proteger el derecho que la clase media tiene a superarse, a trabajar, a ahorrar, a invertir, a innovar. Y yo me siento muy tranquilo de que lo que se va a producir es una adecuación al mundo en el que vivimos hoy y a lo que pasa en todas las sociedades del mundo, que es que ese comercio se regula igual que como se regula el comercio presencial. Bien, volvemos al yayo. Cuando, y a usted le gusta mucho hablar de cuando estamos en campaña, cuando somos directores de aduana, de la gestión y todo eso. Pero definitivamente en los últimos días, ya pasado el proceso electoral, hay una constante. Uno dice, déjame ver las encuestas, los sondeos, a tiempo o no a tiempo, y yo comienzo a ver caras. Y comienzo a ver caras dentro de los posibles precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno. Y veo fulano, fulano y yayo, fulano, fulano y yayo. Entonces, háblenos de esta parte. Está Yayo San Lobatón, ya comenzó su trabajo para optar por esa candidatura presidencial dentro de su partido, sabiendo que usted es la parte de finanzas y la parte política de ese partido, porque en ese caso hay otra precandidata que también es su secretaria y todo eso. Háblenos de esta parte. Mira, Michelle, te agradezco la pregunta, porque la verdad es que yo digo que el pueblo dominicano tiene dos deportes que les encanta, que son el béisbol y la política. Y entonces a veces da mucho trabajo dejar de hablar de política. En mi caso, yo lo dije en otra parte de la entrevista, yo soy miembro del equipo económico de Luis Abinader y estoy concentrado en un 100% en empujar las reformas que Luis le ha presentado a la sociedad dominicana. Ese es el norte de mi tiempo, fuera del de mi familia y de mis actividades personales. El norte de mi tiempo es empujar las reformas de Luis Abinader, del que fui colaborador de él desde los inicios de su proyecto y de quien me siento honrado de la confianza que él me ha dado. Entonces, ese es el norte de ahora. Yo no estoy en campaña, no podemos estar en campaña ningunos. Yo creo que la sociedad dominicana hay que tenerle respeto. Tú no puedes unas elecciones en mayo y estamos en octubre y ya andar en un proselitismo. Eso no es... pero hay que ganar una convención primero. Pero eso no es sensato. Lo que sucede hoy en día, a diferencia de otros años, es que es imposible tú evitar que, estando en estos medios, dirigiendo una institución importante en la economía dominicana, que las redes sociales, el debate, Luis diciendo que no va, que ese debate se construya y se trabaje y donde quiera que uno va, pues evidentemente, habiendo hecho de la política una profesión, que a mí me apasiona la política, me encanta el estudio de la política. Yo no estoy hablando del caravaneo, a mí me encanta el estudio de las políticas sociales, de la política de la lucha contra la pobreza, de las políticas de la lucha contra la criminalidad. Por ejemplo, yo cuando me topo con Alfredo Pacheco, que hablamos de política. Cuando me topo con Ulises Rodríguez en Santiago, hablamos de política. Ahora, no estamos en época de campaña, no creo que es sensato abocarnos a eso. Yo vi una carta que mi querido amigo Guido Gómez Mazara esta semana le mandó al presidente del partido. A mí me pareció casi que la había escrito yo, la carta, de lo de acuerdo que estoy con esos temas. Yo creo que ahora tenemos que concentrarnos en Luis y tenemos que concentrarnos en gobernar. Yo creo que ya en 1 año y medio, 2 años, la convención, según la ley de partidos políticos, sería en octubre del 27. Estamos en octubre del 24. O sea, sí, pero si se está haciendo en cuentas internas en los partidos, perdón, director, usted tiene que saber que uno tiene que preguntarle, porque si yo veo una encuesta que se hace adentro del PRM, ¿verdad? Y te dice a ti, aquí quien marca es fulano, fulano y fulano, tú tienes que mencionarlo, entonces... Pero yo estoy de acuerdo contigo, Michelle. Y eso, otra cosa es que usted se ponga una bandera hoy. Exacto, así, no, pero definitivamente el debate, con el paso de los meses, el debate irá cogiendo cuerpo, tendremos que sentarnos entre todos nosotros a ver qué es lo que más conviene en su momento. Yo le puedo decir a usted que el trabajo que Yayo va a estar haciendo
es primero defender las reformas de Luis. Pasadas las reformas de Luis, entonces Yayo se va a ocupar o va a contribuir o va a ayudar a que nosotros sigamos unificados, sigamos entendiendo que el todo es más importante que cualesquiera de las partes. Lo voy a repetir eso. El todo es más importante que cualesquiera de las partes. Y eso es lo que yo he hecho desde que nosotros fundamos esta organización política, que yo fui secretario de Finanzas de la misma, y he tratado siempre de ser un puente, de ser un conciliador. Yo creo mucho en la ideología de la conciliación, y yo creo que lo que nosotros hemos hecho con este país en estos 4 años, y lo que Luis quiere hacer en estos próximos 4, requiere de los líderes y las lideresas que lo acompañamos, requiere de mucha sensatez y mucha humildad. O sea que yo no voy a entrar en sobresaltos ni en estar en un proselitismo que sea desmedido, porque no es, mira, el que haga eso ahora, lo que va a recibir es el rechazo de la población. La gente no está en eso, la gente lo que está en cómo va a pagar la universidad de sus hijos, cómo va a pagar el colegio de sus hijos, cómo va a conseguir un empleo adicional al que tiene para ayudarse. La gente ahora mismo no está en ese tipo de actividades. Yo entiendo el debate, entiendo la pregunta, entiendo que eso va a ser muy difícil detener esos rumores, esas cosas, porque vuelvo y digo, es parte del deporte nacional. Ahora, en lo que está Yayo, como es a mí que tú me estás haciendo la pregunta, Yayo lo que está es en trabajar a favor del gobierno de Luis Abinader, y después veremos. Bien, yo quiero agradecer al doctor Eduardo Sanz Lobatón, a Yayo, director de aduana, su participación con nosotros hoy, agregarle que no le tenemos envidia en este proceso ahora de reforma, porque, como él dijo al principio, a nadie le gusta pagar impuestos, todavía no conocemos a nadie que le guste pagar impuestos, y por más que uno sepa para qué es el dinero y cómo se invierte, que sean transparentes, que yo creo que es fundamental todo esto, yo creo que va a ser un proceso de cambios, de reforma que muchos dominicanos no quieren, sobre todo los que no están pagando. Yo creo que va a ser la parte más difícil de todo esto. Gracias, director. Muchas gracias. Eduardo Sanz Lobatón, director de aduana, nos acompañó hoy en Síntesis. Gracias de nuevo y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis. Muchas gracias.